para que podamos compartir también con los emprendedores que no logren conectarse, porque la verdad es que este es uno de los temas que por el que más nos preguntan, así que pues esta sesión seguro será revisada después. Y sin más, David, te dejo el espacio. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Asia. Voy a compartir mi pantalla eh, rápidamente y bueno, me dicen cuando ya la estén viendo. Y bueno, buenos días a todos, un gusto. Creo que ahí está, ¿verdad? Listo, ya. Correcto. Ok, bueno, buenos días a todos, gracias por conectarse. Yo soy David Sánchez, soy director de Launch Latam. Es una consultoría donde asesoramos a startups y a fondos de VC en todo lo que tiene que ver con Venture Capital, todo lo que tiene que ver con cómo levantar inversión, desde definir una evaluación hasta asesorarlos en cómo se tiene que dar una term sheet, hasta cerrar el proceso de inversión. Entonces, pues hoy les vengo a platicar los basics sobre un fondo de VC, eh, dividido en tres secciones. Al final de cada sección puede haber preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus preguntas. No hay preguntas tontas. Entonces, por favor, pregunten todo lo que puedan. Aprovechen al máximo esta sesión. Y pues bueno, empezamos con basics sobre los fondos de VC. Y la primera cosa es cómo funciona un fondo de VC. Para empezar, el Venture Capital es una forma de financiamiento a la que las startups pueden acceder. Hay muchas otras formas de financiamiento, como créditos, como capital tradicional, como crowdfunding, etcétera. Aquí lo interesante del Venture Capital es que lo que el inversionista te da es más que dinero, ¿no? Sí te da dinero, pero aparte de eso, también te da su apoyo, porque si el inversionista, si a ti te va bien, a la inversión que está haciendo el inversionista en ti también le va a ir bien. Entonces, ese es el primer punto clave de considerar. Son dos cosas, lo que el capital de riesgo o venture capital te da. Uno es la inversión, el dinero, el capital que necesitas para seguir creciendo y para seguir desarrollando tu startup. Y dos, el apoyo que te va a dar el inversionista para que tu startup siga creciendo y aumente su valor con el tiempo. Entonces, lo primero que hay que entender cuando una startup o un founder como ustedes quiere acceder al capital de riesgo, es clave que entiendan cómo funciona un fondo de VC o de Venture Capital. Entonces, lo primero que tiene el fondo de VC son los General Partners. ¿Quién es el General Partner? Es la persona que tiene la iniciativa y dice, yo, que puede ser una o más personas, yo quiero crear un fondo para invertir en startups de tecnología. Es la persona que tiene la iniciativa y también la experiencia, ¿no? Porque pues también si no tienes la experiencia, pues es muy aventado que te quieras echar un fondo, pero son personas que suelen tener ya la experiencia en ciertas industrias y dicen, yo quiero lanzar mi fondo de tecnología para invertir en startups de biotecnología, por ejemplo. Entonces, el General Partner es quien tiene la iniciativa. Él o los General Partners son quienes tienen la iniciativa de empezar con el fondo, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Ellos, cuando mucho, ponen solo 10% de su capital para conformar el fondo. Es decir, si ellos quieren tener un fondo de 100 millones de dólares para invertir en startups, los general partners ponen cuando mucho 10% de su capital. Es decir, ellos a lo mucho van a poner 10 millones del fondo. Entonces, lo que ellos van a hacer va a ser conseguir los otros 90 millones de otros inversionistas, los llamados limited partners. Lo que hacen los limited partners, ellos no se dedican a hacer las inversiones en el fondo, ellos no se dedican a asesorar a las empresas o ayudarlas, ellos lo único que hacen es poner dinero, ¿no? Entonces va el general partner, dice, yo estoy levantando mi fondo de 100 millones de dólares, yo pongo 10, pero necesito de todos los demás 90 millones de dólares para completar el fondo y así que arranque, ¿no? Entonces, pues van, así como ustedes emprendedores hacen su pitch a inversionistas, los general partners también hacen su pitch a los limited partners. También van y dicen, hola, yo soy Miguel, tengo experiencia en biotecnología,
toda esta es mi trayectoria y pues hoy y tengo muchas conexiones, entonces estoy levantando este fondo, espero puedan invertir en mí. Ellos tal cual también se echan ese proceso, ¿no? De hacer un pitch y de conseguir dinero para que inviertan en el fondo que ellos están levantando. Entonces, pues esta es la primera dinámica. Las tareas del General Partner son evaluar oportunidades, hacer inversiones, ayudar a las startups a crecer. Y las tareas del Limited Partner, ellos solo ponen el dinero y lo que sí es que solicitan rendición de cuentas a los GPs, ¿no? A los General Partners, que esto suele ser más o menos cada trimestre, que les preguntan cómo vas, qué inversiones has hecho, qué logros han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la dinámica a entender entre el General Partner y el Limited Partner es que el General Partner eventualmente debe regresar la inversión a sus limited partners. Es decir, debe regresar esos 90 millones de dólares a los limited partners en promedio en unos 10 años, ¿no? Debe regresar ese dinero más un retorno adicional, ¿no? Esos 90 millones más otros 90 millones, por ejemplo. Entonces, aquí lo interesante es que la vida de un fondo de VC dura 10 años en promedio y lo que va a querer hacer un general partner es en esos 10 años regresarle el dinero a sus inversionistas y aparte un retorno adicional. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva a que la dinámica ahora del general partner con los founders, es decir, con ustedes, va a ser que el general partner uno, pues los va a estar apurando, ¿no? Para que, oye, crezcan el valor de su startup, este, sabes, necesitamos generar un retorno, necesitamos que ustedes, pues, tengan más clientes, crezcan su personal, saquen nuevos productos. El general partner va a estar siempre abogando por eso. Y la segunda cosa es que el general partner siempre va a estar buscando la forma de tener una salida. ¿Y qué es una salida? Una salida puede ser que una venta de la empresa o que la empresa se haga pública. Entonces, el general partner, al principio que haga la inversión con ustedes, pues no va a buscar que se vendan luego, ¿no? Pero pues sí podrían ustedes esperar que por ahí del año 5 en adelante, pues el general partner ya esté buscando de, oye, véndete a esta empresa, ¿no? Para que así, pues el general partner, una vez que se concreta la venta, pues ya puede tener dinero y regresárselo a sus inversionistas. Entonces, aquí la clave es que vean que el general partner, es decir, el VC, quien invirtió en ustedes, también tiene una presión de tiempo para dar resultados a sus inversionistas. Entonces, pues a grandes rasgos, así es como funciona un fondo de VC. Lo único que me faltó mencionar es la estructura de ganancia, de cómo se reparten las ganancias un fondo de VC, que eso se le llama el carried interest. Es decir, los general partners tienen algo que se llama carried interest y esto significa que de los retornos que generan la inversión, 80% se lo dan, de las ganancias se las dan a los inversionistas, a sus limited partners, y 20% se los quedan ellos como ganancia, ¿no? Entonces, de esta forma se genera el incentivo para que el general partner haga bien su chamba, consiga las mejores inversiones posibles y ayude a esas inversiones a que crezcan su valor y así él se queda con una parte de esos rendimientos, de esos retornos y también pues le regresa a sus inversionistas un 80% de las ganancias por encima del capital que ellos invirtieron, pues porque los inversionistas confiaron en ellos, ¿no? Eh, bueno, esto es a grandes rasgos cómo funciona un fondo de VC. El takeaway principal aquí es la vida del fondo es de 10 años en promedio. Entonces ustedes tienen más o menos 10 años para probar su idea en el mercado, para que pegue, para que crezca y eventualmente, pues esto va a hacer que su inversionista, pues, esté tras de ustedes buscando siempre él generar retornos para el inversionista, ¿no? El general partner busca darle retornos a sus inversionistas y pues ustedes también de alguna u otra forma buscan darle retorno al inversionista de ustedes, que es el VC o el GP.
Hasta aquí no sé si hay alguna duda. Por aquí Edgar Valdés pregunta de cuántos son los retornos. Eh, ok, esa es una muy buena pregunta. Lo vamos a ver un poco en una siguiente slide, pero básicamente cuando se trata de capital de riesgo, lo que busca un inversionista de capital de riesgo, los retornos que busca un inversionista de capital de riesgo son retornos muy diferentes de los que buscaría un inversionista tradicional. ¿Y a qué voy con esto? Un inversionista tradicional que, no sé, por ejemplo, invierte en restaurantes, un negocio tradicional, tiene un componente tecnológico muy fuerte, pero un inversionista tradicional se conformaría con ganar 3, 4 veces su inversión. Es decir, si invierte 10 millones de pesos, si su inversión le devuelve 40 millones, pues ya se considera una muy buena inversión. Esto en cuanto a inversionista tradicional. Los inversionistas de capital de riesgo buscan retornos mucho más grandes que eso. Es decir, un inversionista de capital de riesgo busca retornos de 20, 30 veces su inversión. Es decir, si invierte 10 millones de pesos, el inversionista va a esperar al menos tener un retorno de 200 millones de pesos, ¿no? 20 veces su inversión, 30 veces su inversión. Entonces, esos son los retornos de los que hablamos eh, cuando nos referimos al capital de riesgo. Hola, yo tengo una duda. Sandra González. Adelante. Sobre las salidas, o sea, igual tiene que ver con esta parte de los retornos, pero bueno, si no mal entiendo, pero o sea, a mí siempre me ha quedado la duda si es absolutamente necesario que una de las salidas sea, bueno, obviamente, pues la salida al mercado público, pero que se venda la empresa, o sea, o se puede retornar en cuestión de capital, no sé, eso es como, siempre han sido mis dudas. Claro, claro, sí, esa es muy buena pregunta. Digo, las salidas la acuerdas tú con tu inversionista, ¿no? Y lo ideal es que cuando estés cerrando una ronda de inversión con tu inversionista, pues tengan esa charla, ¿no? De, oye, ¿y tú qué salida sueles buscar, no? Porque pues muchas veces el founder, pues lo que quiere es permanecer, ¿no? En la empresa, ¿no? Claro. Es un founder Ujú. que se quiere dedicar pues, de tiempo completo, muchos años, no solamente 10 años. Entonces es una charla importante de tener con tu inversionista eh, y evaluar la salida que más sentido les haga a los dos, ¿no? Y pues obviamente si dices, te encuentras un inversionista que te dice, no, yo a los 5 años ya voy a querer vender, pues quizás no sea el mejor inversionista para ti, ¿no? Y vale la pena que busques otro inversionista. Pero sí, o sea, la salida es flexible y al final del día es algo que lo defines tú con tu inversionista. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Mario, que prendiste tu cámara por ahí, o nada más estás presente. Acabo de iniciar, apenas me estoy involucrando en la reunión. Ah, ok, de acuerdo. No, pues si hay una pregunta, adelante. Pero bueno, Sí, gracias, sí. creo que es todo. Entonces vamos a la siguiente sección, que es cómo se hace una inversión. Y la primera parte de esta sección es qué es lo que buscan los inversionistas. Esto es de esto hay muchos libros, hay demasiado material, ¿no? Que se puede consultar, pero si algo les puedo resumir que sea de gran ayuda y de muy buen insight, es que a nivel micro, los inversionistas se fijan en tres cosas en este orden de importancia. Lo más importante en lo que se fijan es en el equipo, lo segundo más importante en lo que se fijan es el mercado y lo tercero más importante en lo que se fijan es la tecnología. Profundizando un poco más en esto, muchos emprendedores pensarían que no, pues yo tengo que tener la tecnología propietaria y lo más importante es el producto y eso es en lo que se va a fijar el inversionista, cuando en realidad es al revés. Un inversionista sabe
que el 90% de los emprendedores va a cambiar su estrategia de producto por completo al menos una vez. Es decir, pues si yo como inversionista sé que voy a invertir en algo que sé que es muy probable que vaya a cambiar, que vaya a pivotear, que es como ellos le llaman, pues entonces mejor no tomo eso como mi principal criterio, ¿no? Mejor me enfoco en qué, en el equipo. Si sé que la idea va a cambiar o que es muy probable que la idea vaya a cambiar, en lo que más se fija un inversionista primero es en el equipo, que sea un equipo que se complemente entre ellos, que tengan habilidades complementarias, no suplementarias, que sea el equipo que diga, este equipo es el indicado para hacer que las cosas pasen, ¿no? Y que si me llegan a cambiar la idea, si quieren cambiar el producto, yo tengo completa fe en el equipo, en que van a lograrlo y que lo van a hacer de la mejor manera. De ahí en fuera, de ahí los que sigue es el mercado, ¿no? Que sea un mercado atractivo, que sea un mercado que ofrezca grandes probabilidades de devolver esos retornos que les comentaba de 15 a 30 veces su inversión. Y ya por último, pues sí, que tengan un buen producto o tecnología, ¿no? Que sea un producto o tecnología innovador, que atienda una necesidad que no esté siendo atendida, ese tipo de cosas, ¿no? Y a todo esto ya si nos vamos a usar un léxico, el léxico que usan los inversionistas, como más Ferson y así, pues buscan el Investor Founder Fit, que quiere decir que el inversionista haga fit con el equipo, ¿no? Y parte de lo que les comentaba es eso, que tengan metas similares, ¿no? Que el inversionista quiera vender la empresa a los 10 años y que ustedes también la quieran vender. O que el inversionista diga, no, ustedes échense todo el tiempo que quieran trabajando en la empresa, y ya vemos cómo nos dan el retorno de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, que hagan fit con su inversionista, que el inversionista sepa y ustedes también sepan que van a trabajar muy bien y de la forma correcta, ¿no? Y una forma productiva, que en verdad se hacen una muy buena sinergia juntos. Después está el Founder Market Fit, que es que ustedes como founders hagan un match con el mercado en el que están, ¿no? Que sea un mercado que les apasione mucho, que les encante, que se vea que ustedes fueron hechos para trabajar dentro de ese mercado, ¿no? El tercero es el Product Market Fit, que este es el más difícil y es el que más les gusta a los inversionistas, que es que su producto haya sido validado en el mercado, que se haya comprobado que existe una necesidad imperante por su producto o por su servicio y que ya lo hayan comprobado, ¿no? Que ya lo tengan comprobado con números, que ya tengan clientes, que ya estén vendiendo. Ese es el Product Market Fit y eso es en lo que más se fijan los inversionistas en etapas ya más tardías. Y pues por último el Founder Tech Fit, que es que ustedes hagan match con el producto que ustedes tienen, ¿no? Porque pues muchas veces hay, y sobre todo se da en el caso de los inventores, hay grandes inventores que crearon un producto, pero que en realidad no se sentían apasionados por ese producto. En realidad no les encantaba ese producto y pues no tenían mucho interés en llevarlo al mercado y que revolucionara el mercado y venderlo. Pues más bien lo crearon pues porque eran inventores, de alguna otra forma se dio, eh, pero pues no había ese fit, ¿no? Entonces también en eso se van a fijar los inversionistas. Eso a nivel micro, a nivel las personas, el mercado, el producto. A nivel macro, en lo que se buscan, que ya comentamos, es en tener outsized returns, o también a lo que llaman el alfa, a tener retornos muy grandes sobre su inversión. Y eso es como les decía, son retornos de 15 a 30x, 15 veces a 30 veces su inversión. Como les decía, un inversionista tradicional que invierte en restaurantes, por ejemplo, o en hoteles, pues se verá muy satisfecho si obtiene 2 veces, 3 veces, 4 veces su inversión, ¿no? Si le metió 10 millones y le regresaron 40 millones, un inversionista tradicional ya está feliz. Pero un inversionista de capital de riesgo busca que les regrese 15, 30, 40 veces su inversión. Es decir, si le mete 10 millones, quiere que le regresen 300 millones, ¿no? Esa inversión. Y eso se debe a una cosa. Y la cosa es la siguiente. Cuando se trata de capital de riesgo, todo lo que invierte el inversionista, ese fondo de 100 millones que les platicaba al principio, esos 100 millones de dólares que invierte, las estadísticas nos dicen que un tercio de ese fondo es pérdida completa. 33 millones ya los perdió, no los va a recuperar.
el otro tercio, los otros 33 millones invertidos, les va a regresar apenas su inversión. Es decir, invirtió 33, le regresan 33. Y es el último tercio del fondo el que va a generar las ganancias. Entonces, este tercio, pues tiene que regresar 15, 30, 40 veces la inversión, ¿no? Para que sea algo ya muy atractivo. Entonces, es por eso que en el capital de riesgo se busca este tipo de inversiones, porque pues es muy difícil, ¿no? Las startups se mueren, el 90, 80, 90% de ellas se mueren. Entonces, pues es chamba del inversionista buscar inversiones no tradicionales que, pum, escalen y regresen y múltiplos de inversión, pues muy, muy grandes, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda de qué buscan los inversionistas? De lo que platicamos. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Este, bueno, me ha tocado ver en algunas ocasiones que pues sí piden tracción, ¿no? Entonces, sobre todo fondos, pues para asegurar estas inversiones y más ahora, pues todo por lo que pasó en términos globales económicos, como que quieren asegurar más esa inversión y como que he visto que si no tienes tracción, pues ya no les interesas. Entonces, sí, en cuestiones de creación de tecnología es un poco complicado porque nosotros que, bueno, al menos yo que tengo una empresa de base tecnológica, pues para salir al mercado es algo tardado, entonces, y para poder salir al mercado, pues necesitas esa inversión, ¿no? Entonces, ahí no sé qué opinas de eso o cómo. Correcto. Ujú. Sí, sí, es buena pregunta. ¿Te refieres a que los inversionistas ya no solo piden, ya no solo se fijan en el equipo, sino que ya te piden tracción, ¿no? Sí, sí. Sí, pues ahí más que nada es siempre, aquí es el Investor Founder Fit, el punto A, que es eh, pues buscar un inversionista que vaya de acuerdo a tu etapa, ¿no? Mencionas que estás en un emprendimiento de base tecnológica, donde me imagino que pues ahí por definición es difícil tener tracción porque pues estás desarrollando un producto pues es un producto que requiere de mucha investigación, de muchos breakthroughs científicos y pues bueno, es difícil decir, ok, ya está mi producto, lo saco y pega, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que nada es buscar a un inversionista que vaya de acuerdo a ti, que haga buen fit contigo. Eh, Porque pues sí, como, o sea, es muy cierto, muchos inversionistas buscan, ya te piden que tengas mucha atracción, pero también hay muchos inversionistas, y sobre todo en el caso de emprendimientos de base científica, que no te piden eso y que más bien se buscan, se fijan en que, por ejemplo, estés haciendo un producto patentado, ¿no? O que estés desarrollando un producto que tenga el potencial de patentarse eventualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como la recomendación es que busques ese tipo de inversionistas, ¿no? Que vayan de acuerdo al emprendimiento que estás teniendo, que si es algo de base científica, pues lo que más se suelen fijar es en eso, que no que tengas ya la patente, porque pues eso es un proceso muy largo, pero sí que lo que estés desarrollando tenga un alto potencial de ser patentado. O por ejemplo, a lo mejor un producto mínimo viable. También, sí, también en eso también se fijan. Sí, creo que eso va primero a lo que comenté de la producto patentable, pero sí, que tengas un producto mínimo viable, pero ya en el caso de que quieras conseguir una inversión así importante, pues sí, lo que comentaba, que tenga alto potencial de patentarse. Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? Ah, sí, bueno, yo quería preguntar lo siguiente, buenos días. Sí Buenos me días. queda claro todo aquello que estás mencionando acerca de este match, ¿no? Que debe haber entre el inversionista, el equipo, el producto, la tecnología y sobre todo, pues esta parte que también ahorita mencionan, ¿no? Que realmente exista una posibilidad de éxito en el mercado.
Y pero en este sentido me llamó mucho la atención lo que mencionabas de que es entre el 80 y 90% de las startups, pues mueren, ¿verdad? En los primeros años de operaciones. En Correcto. este caso, este aspecto, ¿cómo lo evalúan los inversionistas? O sea, para que alguien diga, esta startup, pues no está en ese 80, ¿verdad? Sino más bien está en el 20 de posibilidades de éxito. O sea, ¿qué es lo que a ellos habría como que demostrar, ¿no? En este caso entiendo que la atracción, tener un MVP ya validado, etcétera. Pero pues muchas veces hay incertidumbre en el mercado, hay el cliente o el early adopter, pues también es cambiante. Entonces, ¿cómo el inversionista al ver a tu startup evalúa que no estar en ese alto porcentaje de mortalidad, sino más bien en la otra sección, ¿no? De ver esas posibilidades de éxito? O sea, ¿cuáles son los factores más importantes en ello? Claro, sí, esa es muy buena pregunta. Y pues bueno, eso primero te diría que pues ya, o sea, ya a nivel específico, a nivel industria de software as a service, Internet de las cosas, biotecnología, fintech, o sea, ya a nivel específico, pues los inversionistas pues tienen la expertise, ¿no? Es parte de su magia y es por eso que empiezan, que levantan a su fondo de inversión, porque pues ellos dicen, no, pues yo le sé mucho al fintech, ¿no? O yo le sé mucho al proptech y pues por eso quiero levantar mi fondo de inversión porque pues tengo, no solo le sé, pero tengo la experiencia, ¿no? Y lo que muchos ellos le llaman el track record probado, ¿no? Eh, entonces, pues uno es eso, es con la experiencia que ellos tienen para cada industria en específico, pero en el nivel general, que es lo que les estoy comentando yo, pues es en eso, ¿no? Se fijan mucho en el equipo es clave, y eso sobre todo en etapas tempranas, porque pues precisamente ellos saben que o uno, van a cambiar su estrategia de producto, 90% de las startups cambia al menos una vez su estrategia de producto, al menos una vez la cambia. Uno, ellos saben que eso va a pasar, o dos, precisamente saben que igual y fallan, ¿no? Que igual y fracasan, pero pues si es un equipo bueno, con ganas, con buenas habilidades técnicas y científicas, pues se levantan y le dicen, ok, pues vamos a darle otra cosa, ¿no? Eh, entonces, pues es en eso, en esas tres cosas que te digo, mucho en el equipo, y a nivel ya secundario queda el mercado y el producto o la tecnología, ¿no? Porque pues eso puede cambiar. Pero pues al final del día es que vean que es un equipo que ellos evalúan que es un equipo único para atender y resolver ese problema o necesidad. Entonces, pues siguen siendo esas tres cosas. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Podemos resolver una pregunta más todavía? Si no, pues bueno, nos vamos al siguiente punto, que ya es más en específico el proceso de inversión. Aquí lo más importante que les puedo decir es que una campaña de levantamiento de capital te lleva entre 500 y 1000 horas, ¿no? Y más cercano a las 1000 horas porque 500 horas es si todo sale muy bien y todo es perfecto, ¿no? Entonces aquí voy con esto, pues que casi casi es un trabajo de tiempo completo durante 3 meses, ¿no? Y a eso sumarle a ustedes que están pues dirigiendo su startup, dirigiendo su producto, todo eso, pues sí, sí es un compromiso importante, ¿no? Entonces, pues con eso yo saco dos conclusiones. Uno, que lo hagan cuando ya estén listos para hacerlo, cuando ya hayan definido que, porque pues muchas personas no quieren capital, pero ni siquiera saben para qué. Entonces, que tengan bien definido qué necesitan y en qué lo van a usar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sí, pues aparten este tiempo, ¿no? Para poder tener una campaña de levantamiento exitosa, porque, pues como les digo, es como tener un trabajo de tiempo completo por ahí de 3 meses. Entonces, pues esto muchos emprendedores no lo saben y pues sí la sufren, o más que sufrirla, pues no lo hacen de la mejor forma, no tienen una campaña de levantamiento de capital, digamos, de calidad, y pues eso puede impactar adversamente lo que están haciendo, ¿no? Que es conseguir fondos. Entonces,
A muy grandes rasgos, el proceso de inversión son 7 pasos. Esto es lo que hace un inversionista. Y lo primero, pues, es hacer scouting. Scouting es, pues, buscar startups, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el enfoque del fondo de inversión es solo en México, pues busca inversiones en todo México, va a eventos, va a congresos, va a paneles, y así es como haciendo networking y todo eso, pues empieza a prospectar, ¿no? Ya de ahí las que le interesan, pues tiene primeras entrevistas con ellos, donde esa entrevista, pues básicamente es un pitch informal, donde pues es nada más lo que quiere el inversionista es comprender qué es lo que hacen. Ya si hay un mayor interés, ya hay demos, en el caso de que aplique, ¿no? En el caso de si tienen un producto de software, pues hacen demos, hacen demostraciones, todo ese tipo de cosas. Hacen ya el pitch formal, donde lo hacen hacia los general partners y, y pues en caso de que haya un interés, ya se van a hacer el famoso due diligence. El due diligence, en resumen, es verificar que todo lo que ustedes le dijeron al inversionista sea cierto, ¿no? Tenemos tantas ventas, pues el inversionista pues va a verificar, ¿no? Que en realidad tengan todas esas ventas. Tenemos todos nuestros contratos en orden, contratos laborales, contratos entre accionistas, pues el inversionista va a verificar que todo eso sea correcto. El due diligence es el inversionista verificando que todo lo que ustedes le dijeron sea cierto. ¿Y cómo lo hace? Pues ustedes le van a dar acceso al inversionista a todos sus documentos de negocio, ¿no? A sus estados financieros, a los contratos que tengan firmados, al certificado de incorporación de su empresa, todos los documentos que ustedes tengan, le dan acceso al inversionista y eso es el due diligence. Ya si todo lo que ustedes, ya si el inversionista comprueba que todo lo que ustedes le dijeron es cierto, pues ya el inversionista va a decir, ok, vamos a pues ya entrar en negociaciones, que ahí pues más que nada es ver cuánto van a invertir y bajo qué términos. Entran en negociaciones y ya cuando los dos acuerdan que están ok con las negociaciones, pues ya se da la firma de la term sheet u hoja de términos. Esto ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero pues la hoja de términos básicamente es el acuerdo de inversión, donde el inversionista dice, yo te voy a dar $1,000,000, pero tienes que cumplir estos términos de inversión. Y pues ya por último se da el cierre de inversión. Este proceso dura entre 3 y 6 meses y pues lleva entre 500 y 1000 horas. Pero a grandes rasgos es eso. La conclusión principal aquí es vale la pena que le inviertan un buen tiempo a diseñar o hacer una estrategia efectiva, ¿no? De levantamiento de capital, que ya tengan muy bien prospectados a sus inversionistas y que sobre todo, insisto, tengan el tiempo para poder ejecutar, ¿no? Esta estrategia de la mejor forma. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Yo, Sí, claro. cuando hablas de tiempo, más o menos, por ejemplo, porque pues obviamente como CEO o director estás ahorita casi haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿ahí como cuánto recomiendas? Por ejemplo, pues, en la semana dedicarle tu medio, o sea, todo la mitad de tu semana a parte del levantamiento, o cuál es tu recomendación ahí. Pues la recomendación es que al principio es intensivo, donde más se te va el tiempo es al principio de la campaña de levantamiento de capital, ¿no? Ujú. Porque son muchas llamadas, son muchos correos, es contactar a muchos inversionistas, ¿no? Yo te podría decir, contactar a unos 50, 80 inversionistas. Okay. Y pues en las entrevistas, pues suele ser más de una entrevista, no es como que solo te entrevistaron una vez y ya, hoy nos gustaste, queremos invertir en ti. Pues suelen ser entre una casi nunca es una, entre 2 y 4 entrevistas, ¿no? Que sí, normalmente duran 1 hora, pero pues pueden extenderse, ¿no?
Entonces aquí, bueno, la clave es que al principio, lo intensivo es al principio, entonces que igual, si bien, como tú dices, soy la CEO, soy la COO, pero pues, entonces estoy enfocada en mi chamba, ¿no? De COO, de CEO. Ujú. Pero pues al principio decir, bueno, este mes sí, pues voy a estar dedicada 80% al levantamiento de capital, 20% a la chamba de la startup, ¿no? En el primer mes, ya después ya baja la intensividad de horas, ¿no? Pero sobre todo, es la parte de las entrevistas y de buscar a fondos es lo que más te va a llevar tiempo. Ok, sí, es que más o menos quiero una idea de qué porcentaje de tu tiempo es el que le tienes que dedicar. Entonces tú dices más o menos de 1 mes a 2 meses intensos, así de estar enfocados en eso y buscar, pues, más o menos que 40 inversionistas, más o menos, o Mientras más cómo. mejor, ¿no? Tú apúntale Ujú. a unos 100. Ok, ok, Sí, ok. sí, sí. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, por acá Edgar Valdés. Hola. Hola, Edgar. Hola, buen día. Oye, bien interesante todo esto. Ahorita me espantó buscar 100 inversionistas, ¿no? Pues dónde los encontramos. Espero que más Sí, adelante nos digas dónde. Eh, ya traigo, vamos a ver. A final de cuentas, ahí dices un due diligence. Y un due diligence significa que tienes que tener una personalidad jurídica, ¿no? A final de cuentas. correcto, Debe de sí, haber sí. algunas personalidades jurídicas que prefieran los inversionistas, ¿no? O sea, una SAPI, por ejemplo, aquí en México, por sobre una SAS. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la que tú ves que ha tenido más éxito? Y te voy a contar por qué te hago la pregunta. Yo decidí meter todos mis emprendimientos, mediante una sociedad civil, una AC. ¿Por qué? Ok, Porque puedo meter más, porque puedo obtener donativos, o sea, un montón de cosas que me han funcionado. Y pues obviamente pues quiero dar el ok. siguiente paso y ver si esa AC, pues o transformamos las empresas en SAPI o pues, ¿qué le hacemos, no? Esa es la pregunta. Correcto. Sí, es buena pregunta. En México, eh, la más común para el mundo de startups, para el caso en el que quieras conseguir inversión y todo eso, es la SAPI. Aunque pues aquí lo recomendable es siempre pues ver el caso, ¿no? Es en un case by case, ¿no? Entonces, pues eso siempre chécalo con tus abogados. Pero lo que yo más veo siempre es la SAPI. Y la tendencia o lo que se puso de moda últimamente, pues es darte de alta como una Delaware C Corp, que ya es como lo estándar, no solo en México, pero en todo el mundo ya se dan de alta en Delaware y pues allá es fácil, sobre todo, insisto, en el caso de que quieras inversionistas gringos, ¿no? Porque ellos ya le entienden muy bien esa estructura y pues ya se van con eso. Pero pues bueno, al final del día es ver lo que es lo que tú quieras. Más bien lo que más te funciona a ti, ¿no? Porque puede ser, también hay SADCBs que suelen funcionar, pero pues en general, si yo te digo, la mayoría de los casos en México es la SAPI, que para los que no sepan qué es una sociedad anónima promotora de inversión. Eh, y de una vez te respondo lo de dónde encontrar inversionistas. Hay muchos directorios de inversionistas. Está el de startopeable.com, el de descubre.vc y el de startuplinks.world. Startopeable.com, descubre.vc y startuplinks.world. Y ya nada más para completar, así en el panorama Sí, de VCs, ¿cuánto es lo que quieren invertir? Porque, pues, por ejemplo, uno puede decir, o sea, mi cosa está en la idea stage, y digo, pues necesito 400,000 pesos, pues mejor se los pido al banco o pues de plano, ¿no? Le digo a mi abuelita que saque la herencia. Pero claro. así un inversionista, así, ¿desde qué montos dice, este cuate ya me interesa, si tiene tecnología de 3 millones, 4 millones, no sé? Claro, buena pregunta. Hay inversionistas con tesis de inversión. Una tesis de inversión es
te dice en qué etapa invierte el inversionista y en qué tecnologías, ¿no? En grandes rasgos. Entonces hay tesis de inversión que van desde inversiones chiquitas hasta inversiones muy grandes. Entonces realmente aquí es pues que sepas que siempre va a haber un inversionista disponible para ti, ¿no? En la mayoría de los casos, inversionistas que invierten, hay inversionistas que invierten desde 100,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, hasta ya inversionistas que hacen rondas de inversión muy grandes. Entonces aquí pues la cuestión es parte de la tarea y en esos directorios que te comento, pues tal cual ahí viene, ¿no? Ahí puedes filtrar el ticket de inversión, filtrar a los inversionistas por ticket de inversión, es decir, por la cantidad que suelen invertir, ¿no? Pero pues te digo, hay inversionistas que van desde 100,000 pesos hasta inversionistas de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces es un espectro muy grande y aquí pues lo único que hay que hacer es buscar a los que vayan de acuerdo a lo que tú quieres levantar. De nada. ¿Alguien más? Yo sí tengo una duda en este tema. En este caso, nosotros Sí. hemos trabajado con bootstrapping y pues nos ha funcionado. Y en esta idea a futuro de nuestra startup, pues el ver el proceso de internacionalización para poder abarcar otros mercados, etcétera, este interés nos ha llevado a contactar, por ejemplo, o ponernos en contacto con incubadoras, por ejemplo, en Vancouver. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que en estas sesiones, una de las incubadoras que se llama Zen Launchpad, que Ujú. precisamente está en Vancouver, y decían que para ellos lo más importante era el equipo, ¿no? El equipo de co-founders, etcétera, porque pues aceptan los proyectos desde ideación, ¿no? De que apenas estás trabajando en la idea o en el MVP, etcétera. Entonces, como que coincide mucho lo que tú nos dices con lo que ellos dan en sus sesiones informativas. Pero la duda que yo tengo es la siguiente, o sea, ¿qué tan realista es para un startup early stage el hecho de pensar en que se puede llevar a cabo un proceso de internacionalización para bajar precisamente fondos, etcétera? Porque ellos al final de cuentas dicen que te guían durante todo el proceso, en ese acompañamiento, obviamente cobran una cuota, pero que si no tienes la cuota que ellos cobran, te ayudan a que entres al mercado canadiense por un 10% de tu empresa, ¿no? Al final de cuentas. Pero, ¿qué tan realista es pensar para una startup mexicana de reciente creación el hecho de poder pues, internarse en este tipo de procesos como para internacionalizarse y finalmente invertir en otro, bueno, más bien incursionar en otro país? Ellos decían, somos un mercado, el canadiense es un mercado pequeño, pero lo que ofrecemos es pues la cercanía a un mercado más grande, ¿no? Que es el estadounidense, pero ellos llaman, incluso tienen hasta asociaciones civiles que ayudan a las startups. Entonces, ¿qué tan realista es para nosotros en nuestro contexto como startups de reciente creación pensar en este tipo de pasos a seguir? Claro, no, pues lo que yo te diría primero es que si aplica a su caso, pues adelante, ¿no? Si ven las condiciones, si ven que hay una alta posibilidad, altas probabilidades de que su producto sea muy demandado en Canadá, comentas, que su producto sea muy demandado, pues vale la pena, ¿no? Explorarlo. Lo que sí te digo es que, o sea, en general, ¿no? Cuando uno está haciendo una estrategia de crecimiento, de expansión, pues lo que siempre se recomienda es primero tener el product market fit en el país donde empezaste, es decir, en México. Primero pegar aquí en México y ya que estás aquí bien establecida, pues eventualmente ahora sí ya pensar en una expansión a otros países, ¿no? Y te pongo un ejemplo. En México es el país de Latinoamérica donde más startups de otros países llegan. México es el país donde más startups de otros países llegan a empezar sus operaciones aquí en México. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos saben que si pegan aquí en México, una vez que ya peguen, tienen el mercado de Estados Unidos a un lado y lo hacen precisamente para que una vez que pegan, ya se van a Estados Unidos, pero ya teniendo un pie aquí en México.
Entonces, pues la recomendación, te digo, siempre cuando estás viendo una startup, viendo la estrategia de expansión, pues sí, siempre que ver que ya hayas pegado, ¿no? En tu mercado local y eventualmente expandirte, pero pues también siempre depende del caso, ¿no? Entonces, si a ti te hace sentido y dices, no, es que esto es una oportunidad que si se me pasa ya no me va a volver a pasar, pues sí, sí valdría la pena entonces evaluarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, vamos al siguiente punto, que es la term sheet o la hoja de términos. ¿Qué es la hoja de términos? Esto es, como les mencionaba, ya es en la etapa avanzada de la inversión, donde el inversionista les dice, ok, nos encantaste, sí te vamos a dar los 10 millones de dólares, pero pues necesitamos que cumplas los siguientes términos, ¿no? Y esos términos ahorita se los voy a platicar, pero pues básicamente es que tú y tu inversionista acepten los términos bajo los que se va a dar la inversión y pues ya se mueven para cerrar la inversión, ¿no? Aquí la clave es recordar que toda inversión que te den se va a dar con términos y condiciones, ¿no? No hay como, si no existe el caso en el que les den la inversión y todo perfecto, que te vaya bien, no te vamos a poner ningún término y condición. No, toda inversión que les den viene con términos y condiciones. Entonces, antes de pasar a esos términos y condiciones, un par de conceptos, que el primero es que ser dueño, que tú seas dueño de tu startup o de tu empresa no significa que tú tengas el control de ella, ¿no? Quien tiene el control en una startup es la junta directiva, que se suele conformar tanto por ustedes, los fundadores, pero también por sus inversionistas. Y al final del día, es la junta directiva quien decide pues cómo se va a dar el gobierno de la empresa o de su startup. Entonces eso es importante, porque pues si no pasa como el caso reciente de la startup OpenAI, donde Sam Altman, el CEO, pues lo despidieron, ¿no? Porque pues, él era el CEO, pero pues él no era el que dominaba la junta directiva, y pues la junta directiva decidió que ya no lo quería más, lo despidió, ¿no? Y bueno, después regresó, pero aquí el punto es que la junta directiva es quien tiene el poder, ¿no? No el fundador, no el fundador por sí solo. Y el segundo punto que es importante meditar y pensar es que 75% de los emprendedores que obtiene capital de riesgo no se queda con ningún dólar, con ningún peso de ese dinero, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque precisamente en los términos y condiciones, seguramente les pusieron un término, el inversionista les puso un término pues ventajoso, que ustedes pues quizás por necesidad, porque necesitaban ya el dinero, o quizás porque no lo entendieron o no se asesoraron bien, lo aceptaron, y pues eventualmente de esa inversión no les tocó nada, ¿no? Al 75% de los emprendedores les pasa eso. Entonces aquí lo que hay que tener muy en cuenta, pues es que siempre comprendan a la perfección cuál es el alcance y el significado de los términos que ustedes están aceptando cuando les dan una inversión. ¿Dónde están todos esos términos? En la hoja de términos o term sheet, que es un acuerdo no vinculante que establece los términos bajo los que se va a dar la inversión, ¿no? Aquí el inversionista les va a decir todos los términos que necesitan ustedes cumplir para que se dé la inversión, que se divide en tres tipos de términos principalmente. Los primeros son los términos económicos, lo que te dice cómo se va a mover el dinero, que son la evaluación, la preferencia en liquidación y términos. David, no sé si te dejamos de escuchar o soy yo nada más. Sí, se perdió. Yo tampoco ya no escucho. Sí, como que se trabó. Hola, hola. Creo que me desconecté, pero ya me vi, ¿no? Ya me volví. ¿Me escuchan? Ahí Sí, se ya te escucha. escuchamos. Nada más ahorita está como congelada la imagen. Igual si Hola. quieres apagamos la cámara por mientras. Ah, bueno, ahí estás de regreso.
Hola, hola. Ya, Hola, creo hola, que ya ya. volví, ¿verdad? Sí, ya. Ok. Sí, quién sabe qué pasó, pero bueno, ya ven mi pantalla. Sí, listo. Ok, pues estábamos aquí en la term sheet, que son los términos de inversión. Toda inversión viene con términos. Hay tres tipos de términos: los económicos, los términos de control y otros términos. Los económicos vemos que son tres principalmente, hay más, pero los principales son la evaluación, las preferencias de liquidación y la antidilución. La evaluación es la principal, es la que sale en Shark Tank, que es: te voy a invertir tanto dinero a cambio de tanto porcentaje de tu startup, ¿no? Eso es pues de lo más, de lo que es, digamos, más sencillo de negociar. Lo siguiente es la preferencia en liquidación. ¿Qué es una preferencia en liquidación? Una preferencia en liquidación lo que dice es qué es lo que pasa si tu startup tiene un evento de liquidación. ¿Qué es un evento de liquidación? Es que ya sea tu startup quiebre y tengan que vender sus activos, o ya sea que tu startup sea vendida. ¿Qué pasa cuando tienes un evento de liquidación? Pues tienes que regresarle a tu inversionista pues parte de su dinero, ¿no? Entonces las preferencias en liquidación, la buena onda y la que pues yo creo que todos deberían de aceptar, es la que dice que en caso de que haya un evento de liquidación, tienes que devolver a tu inversionista una vez su inversión. Eso es como lo más justo, ¿no? Tu startup tiene un evento de liquidación, lo único que yo tengo que hacer es devolver una vez la inversión al inversionista. Pero donde ya puede haber ya términos, digamos, injustos para ustedes como fundadores, es que esta preferencia en liquidación pues puede ser de 2 veces o 3 veces la inversión del inversionista. Entonces, por ejemplo, con una preferencia de liquidación de 3 veces, lo que pasa es que si hay un evento de liquidación, ustedes tienen que regresarle no una vez la inversión, no una vez la inversión a su inversionista, sino 3 veces lo que el inversionista invirtió en ustedes. Entonces, pues aquí es donde ya se pone bastante injusto, ¿no? Y donde al final, pues el emprendedor puede no tocarle casi nada de dinero, ¿no? Eso es una preferencia en liquidación. Que aquí, pues, de nuevo, esto es un tema muy amplio, demasiado material hay sobre las hojas de términos, pero pues al final del día es que las comprendan bien ustedes, o que si no, pues tengan un buen abogado, ¿no? Que les explique muy bien cuál es el alcance de cada uno de esos términos. Y después tenemos los términos de antidilución, que también entran de los términos económicos, que aquí básicamente hay términos, insisto, amigables con los fundadores y términos no amigables con los fundadores. La antidilución quiere decir que cada vez que tú levantas capital, pues pierdes porcentaje, ¿no? Pierdes porcentaje del que eres dueño de tu startup. Y también tus inversionistas pierden porcentaje, ¿no? Porque supongamos en la ronda 1 tienes tus inversionistas, todos tienen 30% de la empresa. Pasa a la ronda 2 y en la ronda 2 pues tienen que dar acciones a los nuevos inversionistas. Y pues esas acciones vienen de ustedes y también del pool que quedaba sobrado. Entonces, pues en la ronda 2 ya ustedes y sus inversionistas pasan de tener 30% a tener, digamos, 20%. Un término de antidilución lo que hace es proteger al inversionista de esa pérdida de acciones que tuvo de una ronda de inversión a otra ronda de inversión. Y como les digo, hay términos de antidilución amigables y términos de antidilución no amigables. Un término de antidilución no amigable, por ejemplo, sería que de ese 30% que tiene el inversionista, cuando pasa del 30% al 20%, un término de antidilución no amigable sería de: me tienes que compensar y darme tú, fundador de tus acciones, ese 10% que perdí. Ese sería un término bastante no amigable que pues puede afectarlos a ustedes de manera muy negativa. Y términos amigables pues pueden ser como de: pues ni modo, me diluí, no pasa nada, ¿no? Entonces, estos son los 3 términos económicos más importantes bajo los que se da una inversión, que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque
porque pues si no los negocian bien o si no los comprenden ustedes, pues tristemente sí hay muchos inversionistas que pues buscan cómo sacar ventaja de esto y pues sobre todo a emprendedores iniciales que pues tenían la necesidad de conseguir inversión, pues les acaban metiendo gol, ¿no? Con este tipo de términos. Aquí, no sé si hay alguna duda aquí de los términos económicos bajo los que se da la inversión. ¿Nadie? Bien, pues pasamos a los términos de control. Son otros términos muy importantes. Los importantes son los dos, los económicos y los de control. Los otros términos, pues existen, ¿no? Términos de control son dos, principalmente la estructura de la junta directiva y las provisiones de protección. La estructura de la junta directiva va a dictar cómo se va a componer el principal órgano de gobierno de la startup, que es su junta directiva. En la junta directiva están los fundadores y los accionistas con mayor porcentaje de acciones, ¿no? La junta directiva es quien tiene, entre otras cosas, el poder de contratar o de despedir al CEO y otros ejecutivos clave, ¿no? Como el CFO, el COO, el CMO. Entonces aquí lo importante es ver que siempre sea una junta directiva balanceada. Y aquí voy con balanceada, es que sea una junta directiva donde no solo los fundadores tengan todo el poder, o que no sea una junta directiva donde solo los inversionistas tengan todo el poder. Que sea una junta directiva donde las decisiones se tomen con base en acuerdos y que tomen en cuenta los puntos de los diferentes accionistas, ¿no? Si es una junta directiva donde tú ya le das desde el inicio todo el poder a tus inversionistas, pues el inversionista te va a poder decir qué hacer, ¿no? Y tú, pues el CEO, vas a terminar siendo un empleado del inversionista. Entonces, pues es importante siempre comprender y velar porque sea una junta directiva que, que cuide los intereses de ustedes, los fundadores, ¿no? Y las provisiones de protección son medidas que los inversionistas te van a pedir que tú les tengas que pedir autorización para que ellos acepten. Es decir, son cosas que tú no puedes hacer solo porque eres el CEO y dices, las voy a hacer. No. Y dentro de estas cosas, las principales son, por ejemplo, que tú tengas que pedir autorización a los inversionistas para emitir nuevas acciones, que tengas que pedir a los inversionistas que te autoricen el presupuesto, que tengas que pedir autorización a los inversionistas para emitir dividendos, que tengas que pedir autorización a los inversionistas para vender tu empresa. Esas son las provisiones de protección, digamos, estándar y amigables, pero pues insisto, puede haber que los inversionistas te pongan provisiones de protección pues ventajosas o no amigables contigo, y pues ahí siempre lo importante es que pues si no entiendes una de estas, pues que preguntes, ¿no? Y que te asesores bien para que no te pongan provisiones de protección, pues digamos, ventajosas. Por ejemplo, y la más común es que el inversionista y solo el inversionista tenga la facultad de contratar y de despedir al CEO y a otros ejecutivos claros, ¿no? Y pues bueno, no sé si hay una duda hasta aquí. Sí, perdón, regresando un poquito a la parte de económicos, para evitar ser de ese 75% que te queda sin, eh, vamos a decir, recibir dinero de las inversiones, particularmente recomendarías observar algún punto en particular o qué es lo que sucede para que eso pase. Claro, si es buena pregunta. No, pues es todos en conjunto, tanto los económicos como los de control, ¿no? Porque, por ejemplo, los términos de control, pues si te pueden despedir, si solo, esta es la palabra clave, si solo el inversionista tiene la facultad de despedirte, pues ahí ya te quedaste sin nada, ¿no? Entonces siempre ver que el poder esté bien dividido,
¿no? Tanto entre ustedes como los inversionistas. Y quizás yendo un paso más adelante, pues sí, siempre procurar que al menos en las etapas tempranas de inversión, tú como founder sigas reteniendo el poder de la junta directiva, ¿no? Ya en etapas tardías ya es prácticamente inevitable que el poder esté dividido entre los diferentes tipos de accionistas o de inversionistas, pero sí en etapas tempranas, ¿no? De aquí a la serie A, sí que seas tú quien tenga el poder, ¿no? Entonces yo creo que por ahí iría la principal recomendación, ¿no? ¿Y cómo retienes el poder? Pues negociando este tipo de términos, ¿no? Que tú seas quien pueda tomar este tipo de decisiones y también no dando pues tanto porcentaje de propiedad, ¿no? Hay casos de startups que en su primera ronda de inversión ya dieron 50% de los startups, ¿no? Entonces, pues ahí ya está muy, muy difícil el caso porque ya en su segunda ronda, pues ya no van a tener control, ¿no? Ya lo pierden totalmente. Entonces, la clave es en etapas tempranas, en lo que estás creciendo, en lo que estás ya encontrando tu mercado, pues que tú sigas siendo el mayoritario, ¿no? Correcto. Entonces, ese 75%, vamos a decir, no es un solo factor, sino es el conjunto de cuestiones entre económicas y de control que hacen que pierdan el control los fundadores. Esa es la idea. Correcto, sí. Ok, y para evitarlo, finalmente, pues hay que asesorarse en un despacho legal o tener un buen abogado que finalmente conozca de cuestiones de este tipo. Y me imagino que ya debe haber varias empresas legales enfocadas a startups. Sí, correcto, correcto. Que te asesores lo más bien que puedas y sobre todo, pues sí, un abogado, ¿no? Pero bueno, también puede ser el caso que es tu primera inversión, es un ticket pequeño, eh, donde pues ahí nada más es que comprendas los términos. eh, y digo, si es un buen inversionista, si no es un inversionista ventajoso, él con todo gusto te va a explicar, ¿no? Te va a decir, mira, a esto nos referimos, este tipo de cosas. Pero pues aquí la clave es buscar que no sea un inversionista ventajoso, ¿no? Y pues te puedes dar cuenta que si es un buen o un mal inversionista, pues, si te quiere o no explicar, ¿no? O si está dispuesto o no a negociar. Correcto, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, disculpa, en caso de que pues no nos gusten los términos que se establecen ahí, o sea, nosotros como emprendedores podemos decir, no, no quiero esta inversión, o ya estamos como comprometidos a hacerlo, o si no se quiere como modificar nada, o sea, sí nos podemos salir sin problemas. Correcto, sí, es una buena pregunta. La hoja de términos es un acuerdo no vinculante, es decir, no es, no es un acuerdo final. La firmas y lo único que se hace es que das por entendido que la inversión se va a dar bajo esos términos, pero el acuerdo legal como sí ya es el acuerdo de inversión. Es decir, la hoja de términos es nada más para que los dos estén de acuerdo, ¿no? Pero obviamente aquí la recomendación es que no firmes una hoja de términos hasta que estés de acuerdo, ¿no? Con todos los términos. Este, la hoja de términos te la suele dar al inversionista, es decir, tú no le dices, estos son los términos que yo quiero, no. El inversionista te da la hoja de términos, tú la revisas y lo que haces es ya negociar, ¿no? En caso de que quieras negociar, porque también hay que decirlo, hay casos en los que te dan hojas de términos muy buenas y pues dices, no, estoy de acuerdo con todo, hay que proceder con esta inversión, ¿no? Pero pues si llegas a ver algo en lo que tienes duda o que no entiendes muy bien, pues sí, revisarlo con tus abogados eh, y no necesariamente decir, no, ya no quiero, ¿no? Siempre intentar negociar, ¿no? Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna más pregunta? Porque esto es todo, es toda la presentación, pero pues si tienen alguna otra pregunta, ya sea de algún tema pasado o de la hoja de términos, adelante. Muchas gracias, David. Por nada, María. Perdón,
términos generales, uno entra con la idea que eventualmente va a necesitar levantar capital. Yo ya ahorita, después de cierto tiempo, estoy un poquito más convencido en tratar de seguir desarrollando con bootstrapping hasta donde sea posible para ver qué tan viable es la idea, y ya cuando tengas un panorama de decir el potencial es tanto o el crecimiento es tanto o la expansión es tanta, ya buscar capital es lo más adecuado, o depende de cada empresa, o es de acuerdo al fundador, o qué opinas en este sentido, Sí, claro, es una pregunta. No, mi opinión es que, pues lo ideal es, en un mundo ideal, pues es que no necesitas levantar inversión, ¿no? El mundo ideal es que te va demasiado bien y te entra demasiado cash, que ese es uno de los principales motivos por el cual las startups necesitan dinero, porque se quedan, sí tienen ventas, pero no tienen cash, ¿no? Entonces, pues sin dinero, pues la startup muere, ¿no? Sin efectivo, la startup muere. Entonces, pues en un panorama ideal es que tú retengas la mayor propiedad de tu startup el mayor tiempo posible, ¿no? Y que ya cuando valgas más, ya tú eres dueño pues, de un buen porcentaje, y ya puedes, mientras más valga tu startup con bootstrapping, mayor es tu poder de negociación al final del día, ¿no? Si es que quieres levantar inversión. Correcto. Y efectivamente, en ese sentido, te da hasta la certidumbre de saber que el desarrollo tecnológico sí está, vaya, sí lo está aceptando el mercado, sí está funcionando, como para tener mayor valor de saber que vas a persistir a través del tiempo, ¿no? A lo mejor ese es un poquito el problema, que la apuesta es de repente decir necesito dinero para hacerlo valer, y no siempre se logra. Sí, sí, suele pasar eso. Aquí pues lo importante es conseguir dinero cuando lo necesites de verdad, ¿no? Si con bootstrapping te está yendo súper bien, pues síguelo haciendo el mayor tiempo que puedas, y ya quizás y lo que la mayoría de las startups exitosas se suelen encontrar es que necesitan dinero, pues no para sobrevivir, sino necesitan el dinero porque no se dan abasto, ¿no? No se dan abasto con lo bien que les está yendo, y pues tienen que construir más centros de datos, o tienen que construir más plantas o más fábricas, y ahí es donde hace más sentido conseguir el dinero, ¿no? Correcto. ¿Alguien más? Creo que todo súper entonces. Sí, creo que ya no hay más dudas por ahora, David. Muchísimas gracias. Toda la sesión yo creo que hubo varias preguntas que nos estuviste apoyando a resolver. Entonces, pues muchísimas gracias por eso. Gracias también a los emprendedores que se conectaron. Estoy segura que toda la información que ahorita a lo mejor cayó así, probablemente después genere más dudas, ¿no? Entonces ya luego si hay si esto desatora o más bien termina en la necesidad de una asesoría ya uno a uno con David, pues estoy segura que por ahí andaremos agendándote, David. Sí, me parece muy bien. Me dio mucho gusto poder dar esta plática. Y pues sí, cualquier follow-up lo pueden ver con Hasha. Sí, claro que sí, o los que están con Ana Sofía también por allá. Sí, claro que sí, Roxana, les compartimos la grabación de la sesión. Te las hacemos llegar a sus correos. Muchas gracias David, que tengan muy bonito día a todos. Muchas luego, gracias, muy gracias. buen día. Hasta luego. Que estén Buen día. bien. Gracias.